¿Crees que sabes qué es la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos? Piénsalo de nuevo. Nacer en la tierra de las águilas calvas y el pay de manzana no es tan simple, es mucho más complicado. Durante más de 150 años ha definido quién cuenta como estadounidense, quién no, y lo que realmente significa pertenecer. En el episodio de hoy de El Show de Infografías, estamos explicando qué significa la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. En las elecciones de noviembre de 2024 en Estados Unidos, el 63% de votantes conservadores vio la inmigración como tema clave. El 23% de votantes liberales estuvo de acuerdo. El 20 de enero de 2025, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva dirigida a la ciudadanía por nacimiento. Buscaba eliminar la ciudadanía automática para hijos de inmigrantes indocumentados y de personas con estatus legal o temporal en Estados Unidos. Efectivamente, colocaría a los hijos de inmigrantes indocumentados, incluso a aquellos nacidos en Estados Unidos, como no sujetos a la jurisdicción estadounidense, de la misma manera en que se considera a los hijos de diplomáticos. Requerir la ciudadanía estadounidense de los padres significa que Estados Unidos se movería hacia un método de ciudadanía por jus sanguinis en lugar de jus soli. Quienes apoyan la ciudadanía por nacimiento dicen que el sistema migratorio actual es clave en la cultura estadounidense. El país fue fundado por inmigrantes, documentados e indocumentados. Para algo que parece sencillo, ha sido un campo minado político durante más de un siglo. Si naciste en Estados Unidos, eres estadounidense, sin importar el origen de tus padres. Recibes un seguro social, pasaporte y sus derechos. ¿Pero es igual en todos los lugares? Bueno, en algunos países sí, en otros no. Es la diferencia entre sistemas basados en jus soli y jus sanguinis. El primero significa que si naces en el territorio del país, obtienes la ciudadanía. El segundo significa que se transmite por sangre. Si tus padres o abuelos son ciudadanos, tú también puedes serlo. Para los demás, el proceso es mucho más complicado. Estados Unidos, Canadá y gran parte de Sudamérica aplican el jus soli, es decir, la ciudadanía por nacimiento. ¿Por qué Estados Unidos adoptó ese sistema? Todo inició con la 14ª enmienda. Tras la Guerra Civil, Estados Unidos tuvo un nuevo problema. Millones de liberados continuaron sin ciudadanía porque los estados del sur bloquearon su estatus legal. Antes, el caso Dred Scott contra Sanford de 1857 en la Corte Suprema empeoró la situación. Afirmó que los esclavizados no eran ciudadanos y que el Congreso no podía prohibir la esclavitud en territorios de Estados Unidos. Dred Scott demandó su libertad en 1846 tras vivir en Wisconsin, territorio libre. Su argumento era simple: si la esclavitud es ilegal donde vives, deberías ser libre. Los tribunales ya habían fallado así antes, pero este caso ocurrió en el momento más tenso del país sobre la esclavitud. Scott perdió en los tribunales de Missouri y apeló a la Corte Suprema. El 6 de marzo de 1857, el juez presidente Roger Taney anunció la decisión. Ninguna persona negra, libre o esclavizada podía ser ciudadano estadounidense ni tenía protección del gobierno. El fallo acercó a la nación a la guerra. La victoria de la Unión acabó con la esclavitud, pero no hizo oficialmente estadounidenses a los liberados. El Congreso aprobó la 14ª enmienda para evitar que millones vivieran en un limbo legal. Aprobada por el Congreso el 13 de junio de 1866 y ratificada el 9 de julio de 1868. La enmienda dice lo siguiente: todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanas de los Estados Unidos y del estado en el que residen. Ningún estado podrá dictar ni aplicar leyes que limiten los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de Estados Unidos. Junto con la 13ª enmienda, que prohibió la esclavitud, excepto como castigo por un delito, fue una repudia directa al caso Dred Scott contra Sanford de la Corte Suprema. La decisión fue clara: Estados Unidos implementó la ciudadanía por nacimiento. Esto garantizó que los exesclavos y sus hijos nunca volverían a perder la ciudadanía. Sin embargo, la enmienda no es tan sencilla como parece. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, los hijos de diplomáticos extranjeros nacidos en Estados Unidos no califican porque no se consideran sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos. Técnicamente, todavía están bajo la jurisdicción de sus países de origen. Igualmente, los hijos de soldados invasores no reciben ciudadanía. Estados Unidos no ha lidiado con eso últimamente, buscando mantener ese récord. La ciudadanía por nacimiento se fortaleció con el caso de la Corte Suprema de 1898, Estados Unidos versus Wong Kim Ark. Él nació de padres ciudadanos chinos en San Francisco y luego vivió toda su vida en Estados Unidos. En 1895, a los 21 años, visitó China.
Al regresar, los agentes fronterizos le negaron la entrada por no ser ciudadano estadounidense. La Corte Suprema falló 6-2 a favor de Wong Kim ARC, en total desacuerdo. Aunque la enmienda y los casos judiciales posteriores son claros, el tema de la inmigración en general ha vuelto a estar en el centro de atención política. El Centro Pew y el Departamento de Seguridad Nacional estiman 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos hasta 2022. Eso es cerca del 33% de la población de Estados Unidos. Algunos sostienen que el aumento rápido de inmigrantes indocumentados tras los confinamientos globales obliga a reconsiderar la ciudadanía por nacimiento. Aunque muchas economías colapsaron tras la pandemia de 2020, Estados Unidos tuvo la recuperación financiera más fuerte del mundo. Como consecuencia, los inmigrantes indocumentados llegaron en masa y para 2023 eran el 41% de la población de Estados Unidos. Algunos observadores señalaron que el aumento fue breve, iniciando a principios de 2024, tras aplicar reglas más estrictas de elegibilidad para asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. Los encuentros con migrantes no autorizados bajaron drásticamente y para mediados de año, los cruces alcanzaron mínimos históricos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos reportó que los encuentros en los puertos de entrada bajaron un 60% entre mayo y diciembre. A finales de año, los encuentros de la patrulla fronteriza bajaron 81% respecto a diciembre de 2023. Los partidarios de Hussolli sostienen que, en la práctica, también previene la apatridia, una preocupación aún mayor. Cuando analizas de qué países provienen la mayoría de los inmigrantes indocumentados, el 80% de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos son de América Latina y el Caribe. La mayoría de esos países tienen leyes de Hussolli. Si un niño nace de padres indocumentados de América Latina en Estados Unidos, corre el riesgo de no tener ningún estado legal en absoluto, ya que no nacieron en los países de sus padres. Algunos hijos de padres de ciertos países de América Latina obtienen ciudadanía automática, pero no es común. Por ejemplo, si tus padres son de Brasil y no registraron tu nacimiento ante autoridades brasileñas, lo cual es poco común si vives clandestinamente en el extranjero. Al cumplir 18 años, deberán pasar por un largo proceso legal, lo que deja incierto su estatus previo. Algunos países de América Latina exigen que los hijos regresen y vivan ahí para obtener la ciudadanía total. Un año en la playa de Río de Janeiro suena bien, sobre todo ahora, pero no todos quieren o pueden hacerlo. Otro argumento de los partidarios de Hussolli es que es injusto que los hijos paguen por decisiones de sus padres. Los 50 estados de Estados Unidos tienen leyes de responsabilidad parental que hacen responsables a los padres por los delitos graves de sus hijos menores. Solo 29 estados tienen leyes de responsabilidad filial. Y eso solo en lo financiero, no en lo penal. Básicamente, las únicas leyes así dicen que los hijos pueden ser responsables de las cuentas médicas de sus padres si los padres no pueden pagar. Pero si los hijos tampoco pueden pagar, normalmente no hay problema. La ley en Estados Unidos prohíbe responsabilizar a los hijos por actos de sus padres. Sin mencionar que, como argumentan los partidarios, estar en Estados Unidos sin papeles legales es un delito menor. Una infracción civil para ser exactos. La primera ofensa de entrada ilegal a Estados Unidos es castigada con una multa, hasta 6 meses de cárcel o ambas cosas. Son similares a las pautas de violación y sentencia para robo en tiendas y posesión de drogas por primera vez para uso personal. Reingresar tras la deportación o negación es un delito grave con una pena máxima de 2 años de prisión. Aún así, es una pena leve comparada con otros delitos. Pero revertir el derecho de ciudadanía por nacimiento provocaría un aumento en la deportación de niños por las violaciones de sus padres, básicamente siendo castigados por los delitos de sus padres. Ya han surgido casos como este por el aumento de deportaciones en 2025. La periodista de Public Broadcasting Service, Laura Barón López, reportó que 2 hermanos ciudadanos estadounidenses de 4 y 7 años fueron deportados con su madre indocumentada. De hecho, su madre llegó al país como menor no acompañada. Ella acudía a entrevistas para mantener su residencia en Estados Unidos, sin saber que tenía una orden de deportación tras ausentarse a una audiencia poco después de llegar. El niño de 4 años tiene cáncer avanzado y no llevaba medicamentos al ser llevado. Quienes apoyan la ciudadanía por nacimiento advierten que habrá más expulsiones como esa si se revierte o reinterpreta la 14ª enmienda. De cualquier manera, algunos políticos y ciudadanos no están de acuerdo en que se otorgue la ciudadanía estadounidense al nacer a niños cuyos padres violaron la ley para entrar al país. ¿Y el problema del turismo de nacimiento? Un argumento lógico es que si Estados Unidos da ciudadanía a quien nace en su territorio, los padres pueden volar, dar a luz,
y luego ese niño se convierte en ciudadano estadounidense de por vida, por las 2 semanas de vacaciones de sus padres en Miami. Las cifras exactas del turismo de nacimiento son difíciles de conocer por las motivaciones políticas de las instituciones que las informan en ambos lados. En enero de 2020, el Centro de Estudios de Inmigración estimó que el turismo de nacimiento causó 33,000 nacimientos anuales de mujeres con visa de turista en Estados Unidos. Esto hizo que sus hijos fueran ciudadanos estadounidenses desde su nacimiento. Sin embargo, recibieron críticas por su método de conteo y revisaron la cifra a la baja, a entre 20,000 y 26,000 nacimientos de madres con visas de turista. El Centro Niskanen respondió comparando los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades con los hallazgos del Centro de Estudios de Inmigración. Los artículos sobre inmigración usan muchas abreviaturas y hallaron que el Centro de Estudios de Inmigración contó a los hijos de residentes legales no ciudadanos de largo plazo como nacidos de turistas. Incluyeron a madres nacidas en territorios estadounidenses como Puerto Rico en los datos de extranjeras. Niskanen estimó que nacen entre 1,000 y 11,000 bebés por turismo de parto. Dado que una organización aboga por leyes de inmigración más estrictas y la otra aboga por políticas más pro-inmigrantes, vamos a poner ese número en algún punto intermedio. En 2024, nacieron más de 36 millones de bebés en Estados Unidos. Esto sitúa el porcentaje de niños nacidos como resultado del turismo de nacimiento entre el 0.03% como mínimo y el 1.1% como máximo. Sigue ocurriendo sin importar las cifras. 21 años después, el sistema legal de Estados Unidos permite que sus padres emigren con ellos. De hecho, han surgido negocios enteros para ayudar a algunas personas a dar a luz, incluyendo la empresa Miami Mama, que de alguna manera no es un bar tiki ni un servicio de acompañantes, para quienes prefieren mujeres mayores. Cobró a cientos de rusas embarazadas por dar a luz en Estados Unidos. Cobra entre 20,000 y 50,000 pesos por nacimiento para gestionar viajes, documentos, alojamiento y hospital en Florida. Rusia, China y Nigeria son los países con más ciudadanos que practican turismo de nacimiento. Generalmente, los turistas de nacimiento son personas de mayor poder adquisitivo, ya que quedarse tanto tiempo en Estados Unidos y pagar la atención médica es algo costoso. En promedio, dar a luz en Estados Unidos cuesta $18,900. Sin seguro, cuesta entre $30,000 y $50,000 según si es cesárea. Y solo eso debería ser suficiente para alejar a la mayoría de las posibles madres interesadas en el turismo de nacimiento. Esto nos lleva al siguiente argumento de los opositores a la ciudadanía por nacimiento. Es complicado para los hospitales rastrear pagos de padres que después dejan el país. Todo depende de la cantidad de turistas de nacimiento. Esto deja a los hospitales de Estados Unidos con deudas que van desde aproximadamente $40 millones en el extremo más bajo hasta $132,000 millones en el extremo más alto. Eso, claro, si ningún turista de nacimiento paga. ¿Y la carga financiera de hijos de inmigrantes indocumentados? El Centro de Estudios de Migración halló que en 2014 unos 5.7 millones de niños nacidos en Estados Unidos vivían con al menos un familiar indocumentado, usualmente uno de los padres. Los inmigrantes indocumentados no califican para la mayoría de los beneficios federales y estatales, excepto en casos de vida o muerte. Por ejemplo, Medicaid de emergencia y tratamiento en salas de emergencia. Pero sus hijos, nacidos en Estados Unidos, pueden recibir todos los beneficios y servicios financiados por los contribuyentes, como educación pública. Obtener cifras exactas es difícil, pero una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso ofrece una pista. Entre 2017 y 2023 se gastaron alrededor de $27,000 millones en servicios de Medicaid de emergencia para no ciudadanos. Son unos $45,000 millones al año. Épico para América, halló que 15 millones de no ciudadanos recibieron $42,000 millones en cupones de alimentos. Probablemente solicitaban programa de asistencia nutricional suplementaria para sus hijos, ya que ellos no son elegibles. Los hijos de inmigrantes indocumentados, incluso nacidos en Estados Unidos, tienen mayor riesgo de inseguridad alimentaria, principalmente debido a los salarios relativamente bajos de sus padres y la pobreza en su familia. Sin embargo, algunos dicen que los hijos ciudadanos de inmigrantes indocumentados reciben menos beneficios de programa de asistencia nutricional suplementaria que otros, y es menos probable que los reciban. El gobierno ajusta los beneficios de programa de asistencia nutricional suplementaria según cuántas personas del hogar sean elegibles. Es decir, un hijo único nacido en Estados Unidos de padres indocumentados solo recibiría beneficios de programa de asistencia nutricional suplementaria para un miembro elegible del hogar.
Un hijo único de padres ciudadanos obtendría beneficios de programa de asistencia nutricional suplementaria para 3 miembros elegibles. Además, los inmigrantes indocumentados deben pedir los beneficios para sus hijos menores, y hay mucha ansiedad al solicitar beneficios del gobierno cuando tienen miedo de que cualquier interacción con la burocracia oficial pueda hacer que los deporten. Organizaciones como Hambre Libre Colorado deben asegurar a los inmigrantes indocumentados que pedir programa de asistencia nutricional suplementaria no los pone en riesgo de deportación ni afecta su elegibilidad para la ciudadanía estadounidense. Entonces, ¿todo se equilibra a largo plazo? Más o menos. Opositores a la ciudadanía por nacimiento dicen que cuidar a inmigrantes indocumentados y sus hijos cuesta al menos $10,000 millones. Sin embargo, los partidarios señalan que los inmigrantes indocumentados pagan mucho más en impuestos de lo que ellos y sus hijos, nacidos en Estados Unidos, reciben en beneficios. Un estudio del Instituto de Política Fiscal y Económica, halló que inmigrantes indocumentados pagan más impuestos que el 1% más rico en 40 estados. Para ser justos, no es por lo que pagan, sino porque el 1% que más gana suele encontrar formas de pagar menos. El Instituto de Política Fiscal y Económica reportó que en 2022 los inmigrantes indocumentados aportaron $967,000 millones en impuestos. $594,000 millones fueron al gobierno federal y $373,000 millones a gobiernos estatales y locales. Esto fue cerca de $8,900 por persona en 2022. La mayoría de los impuestos se pagaron a través de impuestos sobre la nómina, incluyendo los impuestos del Seguro Social, los impuestos de Medicare y los impuestos del seguro de desempleo. Los inmigrantes indocumentados no pueden obtener seguro social, pero sí un número de identificación personal del contribuyente que funciona casi igual para fines fiscales. Así que no puedes acceder a los beneficios, pero sí puedes disfrutar la ventaja estadounidense de pagar impuestos. Sin embargo, esas cantidades no incluyen los beneficios para sus hijos. Un hijo nacido en Estados Unidos de un inmigrante indocumentado puede calificar para un máximo de poco más de $3,700 en beneficios de programa de asistencia nutricional suplementaria, sumando los costos de educación cubiertos por gobiernos y escuelas. El total promedio es de $15,900 anuales. Solo cerca del 49% de inmigrantes indocumentados tienen hijos menores en casa. No todos piden los beneficios de programa de asistencia nutricional suplementaria por las razones mencionadas. Aunque los números no son exactos y son confusos, la carga fiscal de los inmigrantes indocumentados y el gasto en sus hijos nacidos en Estados Unidos tienden a equilibrarse. También está el problema de que acabar con el derecho de ciudadanía por nacimiento en realidad empeoraría el otro problema que la mayoría de los opositores a Hughes tienen. Es decir, automáticamente aumentaría el número de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Una estimación muestra que si se eliminara la ciudadanía por nacimiento este año, la población no autorizada en Estados Unidos aumentaría en 27 millones adicionales para 2045 y en 54 millones adicionales para 2075. Aproximadamente 255,000 bebés por año se verían afectados. Nacidos en Estados Unidos sin ciudadanía y con la posibilidad de no poder adquirir ninguna ciudadanía, o al menos no por un tiempo. Por supuesto, otros argumentan que simplemente podrías deportar a todos los padres indocumentados, resolviendo ese problema también. Esto exigiría muchos recursos financieros y pérdida de ingresos fiscales por trabajadores indocumentados. Cuesta $20,000 millones por cada millón de personas solo para detenerlos y deportarlos. Eso suma $220,000 millones por todos los inmigrantes indocumentados actuales. Quienes apoyan la ciudadanía por nacimiento sostienen que legalizar a los nacidos en Estados Unidos traería beneficios económicos generales. El informe que reveló que los inmigrantes indocumentados pagan casi $100,000 millones en impuestos también estimó que, si pudieran trabajar legalmente, aportarían unos $402,000 millones más al año. Estos ingresos fiscales extras se aplicarán a sus hijos nacidos en Estados Unidos cuando trabajen, y ellos mismos podrían impulsar la economía. Diversos estudios muestran que los inmigrantes, tanto documentados como indocumentados, y sus hijos, son más propensos a ser emprendedores. Aunque los inmigrantes son el 14.3% de la población de Estados Unidos, representan el 23.6% de los emprendedores. Cuando se trata de inmigrantes indocumentados, solo el 10% de la población indocumentada en edad laboral consistía en emprendedores.
Ellos generaron empleos en Estados Unidos y 172 mil millones de dólares en ingresos empresariales en 2014. Esto es pese a grandes obstáculos en financiamiento y licencias, entre otros. Por su estatus indocumentado, sus hijos también eran más propensos a ser emprendedores. ¿Qué piensan realmente los estadounidenses después de todas las políticas y cifras? El Centro Pew encuestó a adultos en Estados Unidos en abril de 2025 sobre si los padres de inmigrantes indocumentados deben tener ciudadanía. El resultado estuvo casi dividido por la mitad. El 50% de los adultos estadounidenses dijo que deberían tener la ciudadanía estadounidense, pero el 49% dijo que no deberían. Tampoco es una tendencia nueva. Los resultados son casi los mismos desde una encuesta similar realizada en abril de 2024. Sin embargo, cuando se les pregunta sobre la ciudadanía por nacimiento en general, las opiniones de las personas son un poco diferentes. Una encuesta de Ipsos en mayo de 2025 mostró que el 53% de los estadounidenses rechaza eliminar la ciudadanía por nacimiento. Eso es igual que el 54% que se opusieron 3 meses antes. El 28% apoya eliminar la ciudadanía por nacimiento y el 17% no está seguro. Curiosamente, a medida que se ha intensificado la aplicación de las leyes migratorias, el apoyo a eliminar la ciudadanía por nacimiento, en realidad, ha disminuido entre los republicanos, un grupo que antes consideraba la inmigración como una de sus principales preocupaciones. Mientras que el 56% apoyaba eliminar la ciudadanía por nacimiento en febrero de 2025, solo el 48% la apoyaba 3 meses después. Alrededor del 11% de los demócratas también apoyan eliminar únicamente el jugo. Aunque muchos países ofrecen ciudadanía por nacimiento, Estados Unidos es de los pocos países de altos ingresos que aún la mantiene. Muchos países europeos, por ejemplo, requieren residencia o lazos parentales para otorgar la ciudadanía. Entonces, ¿podría Estados Unidos cambiar? Algunos dicen que solo una enmienda constitucional podría anular la 14ª enmienda. Algunos dicen que depende de cómo los tribunales interpreten la enmienda y que se considere bajo la jurisdicción de Estados Unidos. El futuro del derecho de ciudadanía por nacimiento está en una encrucijada entre ley, política e identidad. Esto cuestiona si nacer en Estados Unidos siempre te hace estadounidense. La ciudadanía por nacimiento refleja ser estadounidense. Pero, ¿cómo ven los estadounidenses al mundo? Mira, lo que los estadounidenses realmente piensan de otros países, para descubrirlo o haz clic en este video en su lugar.